Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante, imprescindible para nosotros, que es el nuevo rumbo de la Organización Mundial de Tengo Comercio. cosas que hacer y no me puedo dormir. Sin duda, la Organización Mundial de Comercio no solo desempeña un papel crucial en el fomento del comercio internacional, sino que también ejerce una influencia en la economía mundial en su conjunto y en las cuestiones políticas y jurídicas relacionadas con los negocios internacionales a raíz del proceso de globalización. Como ya lo hemos discutido y lo hemos platicado y lo hemos votado, ahorita la OMC está en proceso de elegir la presidencia, pero independientemente a quien asuma el cargo, los analistas creen que la organización necesita recuperar credibilidad. En un momento en el que los conflictos como es Estados Unidos y China, el proteccionismo de Estados Unidos por la pandemia del COVID y toda la presión por reformar las normas del comercio o proponer algunos otros temas. Y por eso tenemos el honor del trueque de hoy, que nos acompaña el maestro Roberto Zapata Barradas. Bienvenido, maestro. Es un honor tenerlo aquí. No sé Muchas gracias, el honor es mío, gracias por la invitación. Creo que está fallando el internet. No sé si podemos hacer una prueba. Pero bueno, realmente para nosotros... ahora estoy escuchando bien. Sí. Ok, excelente. En verdad, para nosotros es un honor que hagamos este trueque. Somos grandes admiradores de usted y me gustaría presentar su semblanza ante todos antes de darle la palabra para hacer este trueque. El maestro Roberto Zapata es actualmente socio senior de Ansley Consultores Internacionales, firma de consultoría en México que se enfoca en el diseño y ejecución de soluciones estratégicas para gobiernos y empresas en torno a políticas públicas, inversión y comercio internacional. Fue previamente embajador y representante permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio de 2017 a 2019. Durante su periodo como representante permanente ante la organización, fue seleccionado como presidente del Grupo de Negociación de Reglas, que incluye las negociaciones multilaterales para disciplinar subsidios dañinos a la pesca. El maestro Zapata cuenta con una trayectoria de más de 23 años en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, en la que adquirió amplia experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con múltiples negociaciones comerciales internacionales, incluyendo la negociación de acuerdo de asociación transpacífico y la representación de México en organismos internacionales como APEC y G20. Pues en verdad es un honor tenerlo aquí para hacer este trueque. Déjeme platicarle que el día de ayer estuvimos haciendo una votación para ver quién podía presidir. Para nosotros es un honor que sea una mujer, ¿no? Pero estaban entre Surcorea o Nigeria. Y el día de ayer, con el 52%, ganó Nigeria en este foro. Entonces, a lo mejor usted nos puede hacer cambiar de opinión. Le dejamos este foro. Bienvenido para hacer este trueque. Muchísimas gracias nuevamente. Es un placer estar con ustedes. Veo que la señal está un poco intermitente. Espero que la comunicación fluya y si no, que me hagan saber de alguna manera. También aquí estoy con Magdalena por si algo quiere invitarnos o algo. Nuevamente es un placer la introducción, el contexto. Efectivamente, la organización está por su dirigencia y estamos ante la posibilidad o prácticamente un hecho de que una... Roberto, ¿sí me escuchas? Fíjate que al parecer está fallando un poco tu internet porque todos me escuchan bien, ¿verdad, Gabriel? Y doctor Carvajal, el internet que tú tienes está un poco inestable. Entonces, no sé si quieras que... Te voy reportando si va... Decimos que es el duende del internet, en todo nos ha pasado algo. Tiene eco. Tiene eco. Bueno, ¿qué tal si intento muy rápidamente trato de cambiar de dispositivo muy rápidamente, a ver si por ahí... No te preocupes, no te preocupes. De hecho, en lo que te cambias de dispositivo, platicamos un poquito.
del tema. Bueno, en la página de la Organización Mundial de Comercio se encuentra todo el proceso para la designación de director general. Y pues ayer, sorpresivamente, ¿no?, al hacer la encuesta y la votación, pues efectivamente la nigeriana se llevó, no digamos por calle, pero sí se llevó la votación de acuerdo a los gustos que tenemos dentro del grupo. Ahorita vamos a hacer una votación también, a ver cómo sale el día de hoy, ¿no? Y seguramente Roberto pues nos dará información relevante e importante. Recordemos que él fue nuestro representante ante la Organización Mundial de Comercio, entonces conoce bien las actividades, las facultades y sobre todo, bueno, las entrañas de esta Organización Mundial de Comercio. A mí me gustaría ver una votación. ¿Qué retos, a ver quién me puede hacer sugerencia para que la hagamos, qué retos creen que la OMC debe de representar para esta nueva presidencia o este nuevo liderazgo? Creo que Daniela se escucha lejos, pero me dice que va a ser una votación en donde sería interesante saber qué retos creemos todos que son los que deberá de afrontar la nueva dirigencia de la Organización Mundial de Comercio. Recordemos que no nada más estamos en una época que se pudiera considerar de proteccionismo, sino que adicionalmente, bueno, estamos cursando una guerra, lo que es esta pandemia que ha tenido efectos catastróficos en términos comerciales. Incluso, no sé si ustedes han dado cuenta que gran parte de las industrias están buscando ubicar algunos de sus centros de producción de manera más cercana a los lugares en donde se consumen sus productos. Esto, en principio, pues pudiera verse como un beneficio para México, sobre todo por la situación geográfica que ocupamos y por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, incluso con el tratado que tenemos suscrito con ellos, pero pues también nos representa una serie de áreas de oportunidad al respecto. Estamos esperando a que pueda conectarse nuevamente el maestro Zapata, no sé si ya esté por aquí. ¿Ya está, Roberto? Ya, perfecto. Ahora sí ya te vemos perfectamente bien. Ya no sabía qué platicar de la OMC. Iba a sacar ahorita la nota y decir que había una confusión entre lo que dice Forbes y lo que dice la OMC. Y hay que irnos a las fuentes que son las oficiales, porque en la de Forbes decía que era Kenia, pero en la de la OMC decía que era Nigeria. Y total que estábamos subiendo twitters donde decíamos que no era y Roberto se dio cuenta. Pero pues es parte de esto que está todo el tiempo cambiando. Aparte, yo no sé si sepas mencionar, la conociste, pero ¿cómo se pronuncian sus nombres? O sea, no sé. Es una parte complicada. Yo me refiero a ellas como la candidata Yu de Corea y la candidata Ngozi de Nigeria. Pero sí, efectivamente, los retos empiezan por ahí. Pues adelante, Roberto, bienvenido y de verdad qué privilegio tenerte. Sabemos que están en un grupo consultor muy importante donde también participa nuestro buen amigo Moisés Zabaleta y bueno, algunos otros amigos que estuvieron en el cuarto de junto, puras personas de gran experiencia. Bueno, incluso pues ustedes, si bien es cierto que asesoran empresas, pues también asesoran cámaras, incluso hasta países. Entonces, pues bienvenidos, ahora sí que te queremos escuchar. Muchas gracias, Octavio, nuevamente, y nuevamente, si hay alguna falla en la comunicación, por favor no duden en hacérmelo saber. Si se trata de moverme de espacio, también lo puedo intentar. Lo importante es que pueda ser tan fluida como sea posible esta comunicación. Efectivamente, Octavio, pues estamos ahora colaborando un grupo de ex colegas que pues cada uno tiene un recorrido de al menos un par de décadas en la administración pública y particularmente con énfasis en los procesos de negociación que México ha atravesado, pues de hecho desde prácticamente el Telecán, ¿no? Entonces, ahí estamos a sus órdenes y sin más, si me lo permiten, pues me echo el clavado al tema que nos ocupa. Como bien referían en un inicio, efectivamente la OMC está enfrentando un problema fuerte de credibilidad. Ello le impone retos verdaderamente importantes a la nueva dirección general, a quien llegue a ocupar la nueva dirección general. Y eso es el caso porque pues la dirección general de la OMC no es como que tenga la varita mágica para resolver los problemas de la membresía. En realidad,
son el conjunto de voluntades de la membresía los que permiten que una dirección general sea capaz de conducir o de establecer el rumbo que la organización puede llevar, y una dirección general no puede tomar las decisiones por los países. Son los miembros mismos los que tienen que construir esa posibilidad. Y si les parece, a mí lo que me gustaría platicarles hoy un poco es compartirles un poco qué es lo que está en juego, de qué tamaño es la OMC y qué es lo que, pudiera eventualmente poner en riesgo ese conjunto de reglas. Algunos de los principales temas que están bajo discusión, un poco para tratar de transmitir también de qué tamaño es el reto en cada uno de estos temas, y que se vea que, pues sí, en el fondo hay puede haber una cuestión de voluntades, pero en realidad, pues de lo que estamos hablando también es de diferencias estructurales en la forma de ver el comercio internacional por parte de los distintos miembros, y cuáles son algunas de las implicaciones que podría haber para México. Entonces, en sí mismo, pues estos tres puntos pueden implicar bastante tiempo. Voy a tratar de hacerlo de manera acelerada y dejar un espacio para, en todo caso, tener una discusión, resolver preguntas, etcétera, dudas que pudiera haber respecto de lo que expongo o cualquier otro tema relacionado. Vamos empezando por lo obvio, y yo creo que es importante empezar por lo obvio porque a veces pues pensamos que el mundo a lo mejor puede regresar al punto a donde estábamos hace 3, 4, 5 años. Y lo obvio es que lo que tenemos frente a nosotros es la ruptura del consenso liberal que se construyó a partir de la posguerra. El consenso liberal en materia de comercio está enfrentando su cuestionamiento más fuerte desde que el sistema multilateral del comercio fue creado como hoy lo conocemos en 1947. Y hay cualquier cantidad de hechos que nos hacen, que nos permiten confirmar ello. Por ejemplo, un grupo de hechos tiene que ver con que hoy no hay garantía de que los acuerdos internacionales comerciales permanezcan como están, o que los acuerdos comerciales internacionales que se llegan a negociar y acordar van o no a entrar en vigor. Y es todo lo contrario. Arreglos institucionales de gran envergadura han sido en los últimos años amenazados por retiradas o cuestionamientos. Retiradas, pues nada más hay que pensar en el TPP. Amenazas, pues hay que pensar en la amenaza de que si Estados Unidos se retiraba o no del NAFTA para forzar una negociación. El Brexit, en buena parte pasa por una dimensión comercial. De hecho, hoy lo que está impidiendo un acuerdo de salida entre la Unión Europea y el Reino Unido pasa por el plano comercial. En su momento, el TEMEC cerró y pues estuvo cardíaco la construcción de consensos para llegar al punto en el que estamos hoy. Se dudaba incluso de que pudiera ponerse en vigor. El acuerdo que negociaron que ya cerraron desde hace 2 o 3 años la Unión Europea y Mercosur, pues estamos viendo que hay dudas de parte de Francia y de algunos otros países europeos respecto de si se puede adoptar como fue negociado o no, entre varios otros. También tenemos como evidencia del fuerte cuestionamiento al régimen liberal encarnado en el sistema multilateral del comercio, las tensiones comerciales entre particularmente las dos economías más grandes del planeta. Estas, si bien entraron en una suerte de pausa en los últimos meses, la verdad es que no están lejos de ser resueltas. Y ello también tiene que ver por representar visiones diametralmente opuestas de cómo concebir el mundo comercial, y por lo mismo representan una fractura de largo plazo. Y ciertamente, ya como lo comentábamos también, crecientemente se cuestiona la capacidad del sistema multilateral del comercio para responder a los retos actuales.
no solo las tensiones comerciales, sino también la solución de disputas comerciales en un plano multilateral, el poder controlar las restricciones al comercio de productos del sector salud, por ejemplo, a raíz de el surgimiento de la pandemia, entre otros, lo cual ha puesto, todo lo cual pone a la OMC en una crisis de credibilidad frente a un reto sistémico que demanda la red de la organización, o en su ausencia, que puede tomar un rumbo que la condene a la irrelevancia, no necesariamente que se desplome, simplemente pues que el mundo comercial, los miembros del sistema multilateral del comercio empiezan a buscar sus soluciones por fuera del sistema, como ya de hecho lo hemos visto en algunos casos. El caso quizá más ejemplar en este momento pudiera ser el caso del acuerdo fase 1 entre China y Estados Unidos, que fue un acuerdo arreglado por fuera de la OMC. No es un acuerdo preferencial, no es un TLC como lo podría ser el TEMEC, por ejemplo, o cualquier otro acuerdo preferencial que construye sobre la plataforma de la OMC para ir más allá, sino un acuerdo pues para tratar de resolver ciertas diferencias importantes entre Estados Unidos y China que no pudieron ser atendidas dentro de la OMC. Acuerdos o entendimientos que implican, por ejemplo, la normalización de la discriminación o el no uso del arancel de nación más favorecida, entre otros temas. Y todo esto presenta un desafío sistémico para la organización. Este tipo de manifestaciones presentan un desafío sistémico. ¿Por qué? Hay que pensar lo que está en juego. Si eventualmente la organización tomara una ruta hacia la irrelevancia, o si eventualmente los países empiezan a buscar sus soluciones por fuera del sistema, pues lo que se está poniendo en riesgo es un conjunto de reglas muy amplio, muy importante, que se generó en 1994 por virtud de una alineación única, histórica, diría yo, de voluntades en aquel entonces entre 123 países, si la memoria no me falla, que el día de hoy no se conseguiría. Si el día de hoy se quisiera sentar a la mesa, hoy son 164 países, si quisiéramos sentar a 164 países el día de hoy a tratar de llegar a un acuerdo en torno a medidas sanitarias, en torno a obstáculos técnicos al comercio, en torno al tratamiento de la propiedad intelectual, en torno a los servicios, al comercio de mercancías, en torno a la solución de diferendos entre los 164 países, sería imposible. Vamos, 12 países batallaron durante más de 5 años para llegar a un acuerdo como fue el TPP, por ejemplo, y ese acuerdo contó en su momento con el muy fuerte impulso y la voluntad de Estados Unidos para llegar a consensos en un estándar muy ambicioso, muy amplio, pero fue muy difícil entre 12 países. Es difícil y construía sobre lo que ya tenemos el día de hoy, que es la OMC. Sería muy difícil pensar en que podemos llegar a un acuerdo, siquiera, digamos, en torno a un conjunto de reglas para los aspectos sanitarios y fitosanitarios. Nada más con eso, digamos, es imposible imaginar que hoy podría acordarse, por ejemplo, eso entre 164 países. En 1994 se logró todo eso a través de la organización en 3 grandes pilares dentro de lo que vino a ser la Organización Mundial del Comercio: administración y transparencia de los acuerdos, una suerte de brazo ejecutivo de la organización, que son en esencia mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos en donde se examinan las políticas comerciales de cada uno de los países, se da el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, etcétera. El pilar de la negociación es el brazo legislativo, una suerte de brazo legislativo, es decir, el rulemaking continuo, el estar revisando y rehaciendo y renegociando las reglas hacia adelante, con base en los compromisos que se lograron, ya los referíamos, el tema sanitario, obstáculos técnicos al comercio, antidumping, solución de diferencias, etcétera, y también negociar compromisos a futuro que tenían que ver con una mayor reforma agrícola, que está pendiente, una mayor liberalización de los servicios, que también tenía su fecha y está pendiente,
y una serie de acuerdos plurilaterales como el Acuerdo de Tecnologías de la Información, compras de gobierno entre ciertos países, etcétera. Ese es el brazo, digamos, legislativo. Y teníamos el brazo judicial, por ponerlo de alguna manera, que es el órgano de solución de disputas, el órgano de solución de disputas en dos instancias, la instancia de panel y la instancia del órgano de apelación, la instancia revisora de las determinaciones de los paneles. Y este se llamaba la joya de la corona. ¿Por qué? Porque por primera vez el sistema multilateral de comercio llegó a tener un mecanismo con dientes que permitía de manera efectiva ejecutar los compromisos. Si un panel y posteriormente el órgano de apelación, si se recurría a esa instancia, determinaban que un país había violado sus compromisos, le podía dar la posibilidad al otro país de compensarse para restablecer el equilibrio de derechos y obligaciones que en su momento se habían alcanzado por virtud de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, mediante el establecimiento de represalias. Es decir, este país me hizo este daño, así lo determinó el brazo judicial, si así lo podemos referir, y me dio la autorización, ante la ausencia del cumplimiento de la compensación, me dio autorización de yo autocompensarme. Y ahí había un procedimiento para ello. Es la primera vez que se logra esto a nivel multilateral de manera efectiva, con dientes, y es la primera vez que Estados Unidos accedía a someterse de alguna manera a este tipo de condiciones. Entonces, la OMC llegó a representar el conjunto más amplio de reglas y acuerdos comerciales alcanzado en la historia de la humanidad. Y eso sucedió primero en el 47, se fue construyendo el sistema en el 47 con base en distintas iniciativas plurilaterales y se terminó multilateralizando plenamente a partir de 1994. Y como ya les decía, pensar en un ejercicio similar el día de hoy, cuando no hay el consenso hacia el libre comercio. En el 94 recordemos que había visiones alineadas en una serie de países, particularmente los mercados más grandes del mundo. Pues el día de hoy pensar en ello es irrepetible. Es decir, fue el logro de una generación, un logro verdaderamente histórico, un logro verdaderamente ambicioso también en aquel momento. Y eso, si cayera en la irrelevancia, que es un escenario que hay que imaginar, posiblemente difícil en este momento, pero hay que imaginar, pues yo creo que sería una gran pérdida para el mundo comercial y para la humanidad en general, porque finalmente la conducción de los flujos de comercio, el aumento de los flujos de comercio, la liberalización de los flujos de comercio, en términos generales, pues contribuyen al desarrollo de los países, fortalecen los términos de intercambio y pues abonan de alguna manera a la paz mundial también. Nosotros vemos muchas veces en nuestro día a día, particularmente la comunidad involucrada en el comercio exterior, particularmente las comunidades que su día a día, por virtud de su actividad fronteriza, está muy orientada al comercio exterior, pues tenemos la percepción, pues como a 30,000 pies de altura, si me permiten usar el término, de la OMC. Es algo lejano, es algo que está allá, es algo que no me afecta, no interviene en mi día a día. Pues si pasa, pues qué bueno, pues ni modo, tenemos el TLC bilateral con Estados Unidos, tenemos nuestro régimen de TLCs, etcétera, etcétera. Bueno, eso en parte es real, efectivamente. A veces es difícil aterrizar en el día a día el mundo de las reglas comerciales multilaterales, pero déjenme decirles que cualquier aspecto del régimen comercial de México, llámese cualquier TLC, llámese un acuerdo parcial al amparo de la LADI, llámese nuestro régimen de aranceles de nación más favorecida, aplicados o consolidados, llámese la TIGIE, llámese los programas PROSEC, la Maquila, etcétera, todo esto se cuelga del paraguas de las reglas multilaterales de la OMC. Este régimen comercial de México es normalmente analizado y discutido en la membresía, en el seno de la membresía de la OMC cada 4 o 5 años. Se hace una revisión del régimen de México. Esto suena como que te estás desviando de las reglas, platícame más de esto.
Es todo un ejercicio no vinculante para efectos de solución de controversias. Los países tendrían que ir a hacer su propio procedimiento de solución de controversias y no por virtud de un examen de política comercial. Pero sí, la intención es hacer una radiografía de revisión, un ejercicio de revisión permanente de los regímenes comerciales, no solo de México, de todos los países miembros de la OMC, y hay calendarios que cada X tiempo están encargados de hacer las revisiones de los regímenes comerciales de los 164 miembros. Es una labor titánica. Bien, a partir de la construcción de ese régimen, de esa plataforma multilateral, particularmente a partir de 1994 con la creación de la organización, el comercio mundial, esa credibilidad o esa fortaleza de las reglas multilaterales permiten o contribuyen en muy buena medida que el comercio multilateral se multiplique por prácticamente 5 veces desde 1994 a la fecha. Desde luego tenemos los fenómenos de las cadenas de suministro, el ingreso de China, etcétera, etcétera. Todo ello contribuye, pero todo ello florece sobre la plataforma de reglas comerciales. A pesar de ello, y a pesar de que ese florecimiento se da sobre el principio, uno de los principios esenciales de la OMC, que es el de no discriminación, el conjunto de reglas está fuertemente cuestionado. Originalmente era uno de los pilares, de los 3 pilares el que se cuestionaba. El día de hoy son los 3. El que originalmente se cuestionaba y que quizá está más familiarizado o más en la mente de todos, es el que tenía que ver con negociaciones. El tema de la ronda de Doha. Eso a lo mejor le suena familiar a muchos de los escuchas, y efectivamente la ronda de Doha no fue a ningún lugar. Se trataba de un conjunto de temas a ser negociados y salvo el acuerdo de facilitación comercial, el resto no tuvo un buen fin. El otro tema que todavía, digamos, si me permiten usar la expresión, se le mueve la patita, es la discusión sobre subsidios a la pesca, pero el resto de los temas de Doha pues no fueron a ningún lugar. Entonces, a partir de ello, se generó la percepción de que pues, para la OMC era muy difícil o se le indigestaba a la OMC el poder negociar acuerdos tan ambiciosos entre toda su membresía. Sin embargo, también el tema de transparencia, el pilar de transparencia y administración vino a ser fuertemente cuestionado en años recientes, y eso tiene que ver particularmente con el hecho, la percepción de varios países, de que el hecho de que varios otros países no estuvieran cumpliendo con las notificaciones en una serie de compromisos, particularmente en materia de subsidios agrícolas, en materia de subsidios industriales, pues faltaba a la transparencia requerida para el buen funcionamiento de las disposiciones de la organización. El otro tema, pues también más recientemente, y el que vino completamente a la atención del público, fue el de solución de controversias, el bloqueo de Estados Unidos para renovar los participantes, los miembros, algunos le dicen los jueces, que componen el órgano de apelación, la instancia revisora. 7 jueces. Estados Unidos, conforme se fueron generando las vacantes, fue bloqueando el consenso para ocupar esas vacantes con nuevos miembros, hasta que pues prácticamente quedó inoperante a partir de diciembre de 2019 el órgano de apelación, y pues bueno, ahí digamos que ya tenemos también un resquebrajado el sistema, la parte el pilar de solución de disputas. Todo ello genera un ambiente de necesidad de hablar de la reforma de la organización. Ahora, pues entre 164 países hablar de reforma, pues es hablar de una multiplicidad de temas, porque nuevamente lo que viene a la mesa de discusión es, pues, qué tipo de reforma, para qué queremos la reforma, y ahí la diversidad de opiniones hace difícil generar o identificar pistas de aterrizaje o gravitar hacia un posible línea mediadora que permitiera la construcción de consensos. Si uno le pregunta, por ejemplo, a China va a decir, pues sí, un proceso de reforma de la OMC, pero no a costa mía, no a costa de China. Y yo lo que estoy escuchando de otros participantes, que tiene que ver con la reforma, mayor transparencia en las empresas propiedad del Estado, que tiene que ver con notificaciones de subsidios agrícolas, que tiene que ver con
la cuestión estructural del funcionamiento de las economías, ¿no?, de mercado, etcétera. Todo eso me suena a que quieren que la reforma, los gastos o el gasto fuerte de una reforma corra a cargo de China, y de ninguna manera eso es aceptable. Se le pregunta a otros países en desarrollo, particularmente países con fuertes intereses agrícolas, y dicen, pues una reforma, pero empezamos primero por los temas que están en deuda. Y uno de los temas que está en deuda desde que recogido en los acuerdos de la Ronda Uruguay tiene que ver con una mayor reforma de los mercados agrícolas, incluyendo disminución de subsidios e incluyendo liberalización arancelaria, y eso fue parte de Doha, ya sabemos la historia. Hay otros países, grupo de países que dice, pues sí tenemos esos temas, tenemos pendientes una serie de cosas, pero hay nuevos temas que están presionando a la comunidad internacional, y eso se escuchan también en los ámbitos regionales. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el comercio electrónico. Y el comercio electrónico, pues sí es facilitar las operaciones a través de las fronteras, pero dentro de comercio electrónico, de las discusiones de comercio electrónico, hay un tema particularmente relevante que se vuelve geopolítico y que tiene que ver con el flujo de datos. Los datos pasan a ser el elemento más reciente del combo tradicionalmente conocido de comercio internacional: flujo de mercancías, flujo de servicios, flujo de capitales, flujo de personas, y ahora el tema es flujo de datos. Si los datos no fluyen a través de las fronteras como debieran, entonces estamos enfrentando una serie de restricciones al comercio, y particularmente la dimensión geopolítica es entre Estados Unidos y China. Estados Unidos y las grandes empresas de Silicon Valley, las grandes empresas digitales que manejan el día de hoy datos y que son nuestro día a día. Zoom es una de ellas, pero tenemos Amazon, Netflix, iTunes, etcétera, Uber, etcétera. Todas esas empresas se alimentan del flujo de datos de las personas. Y normalmente en una serie de mercados los datos fluyen a través de las fronteras. En el caso de China no es el caso. En el caso de China, la percepción de Estados Unidos es: China, las empresas chinas, digitales chinas, pueden estar accediendo a los mercados, a otros mercados sin ningún problema, y pueden estar recogiendo datos para ellos continuar desarrollando con base en sus algoritmos sus empresas. Y en el caso de Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos no pueden entrar al mercado más grande de datos del mundo, que es el mercado chino, por otras cuestiones de carácter político. Entonces, ahí empieza a tomar un cariz geopolítico, una discusión estrictamente comercial, como puede ser la de comercio electrónico. Y la discusión de comercio electrónico ya se lanzó en la OMC, no está dándose a nivel multilateral porque no goza del consenso de todos los países para avanzar en ello, sino a nivel plurilateral. Pero lo que está en el corazón por definir para ver si es factible llegar a una solución es esta discusión sobre la movilidad. En ese ámbito. Y ustedes por eso ven también que en el bilateral entre China y Estados Unidos se dejó para la segunda fase pues los temas más candentes, los temas más complicados. Uno de ellos es otro de ellos es cómo reformar las empresas propiedad del Estado que funcionan con apoyo del gobierno. Y encima de toda esta discusión de por dónde le damos a la reforma, pues está la otra que también China trajo a la mesa, que también Estados Unidos trajo a la mesa. Estados Unidos lo que dice es, ya basta de que los países en desarrollo se escuden en el estatus de país en desarrollo para abstenerse de contraer ciertos compromisos en las futuras negociaciones comerciales. Países como China, países como India, países como México, como Brasil, como Corea, como Singapur, etcétera, etcétera, no pueden ser considerados más como países en desarrollo. Y pues bueno, esto levanta también el tono de la discusión a nivel multilateral, complicando aún más la construcción de consensos. Particularmente dentro de todo el tema de reforma, como ya les refería, destaca el elemento de que
hay que hacerlo porque la OMC no tiene las herramientas para abordar los nuevos fenómenos comerciales relacionados con el surgimiento de China, el tema de capitalismo de Estado, el tema de economía no de mercado, y esto es en mayor o menor medida variable en cada uno de los 3 pilares de la OMC. Está presente en el tema de transparencia. Estados Unidos dice: China no está notificando sus subsidios, no puedo construirle casos de solución de controversias, no está cumpliendo con lo pactado originalmente en su protocolo de adhesión a la OMC, está en el tema de solución de controversias, por lo que puede tener que ver con ciertos aspectos particulares de empresas propiedad del Estado o de sectores como el de acero y aluminio, y pues está en el tema de negociaciones comerciales, como veíamos con el caso de comercio electrónico. Entonces, la realidad ante la aparente solución a dotar de credibilidad al OMC mediante un proceso de reforma es que incluso ponerse de acuerdo en qué es una reforma de la organización reto en sí mismo. Tengo preparadas aquí algunas notas que me voy a brincar relacionadas particularmente con las inquietudes de Estados Unidos respecto del entendimiento de solución de diferencias y el órgano de apelación. Me las voy a brincar por un tema de tiempo, pero por supuesto lo podemos abordar en la parte de preguntas y respuestas. Solamente quizá destacar dentro de todo esto que varios de los problemas que Estados Unidos está viendo en la organización y que no ve tampoco como un tema con posibilidad de litigio o de solución de diferencias, pues tienen que ver con el tema, nuevamente, como lo mencionábamos, de la economía, el estatus de economía de mercado. Se supone que China, en la percepción de Estados Unidos, China tenía un periodo para transitar a ser una economía con el funcionamiento pleno con las variables de mercado. Ello no ha sucedido. Y entonces el cuestionamiento que Estados Unidos regresa de alguna manera a la organización es: ¿me va a pedir la organización de la OMC que trate a China, me va a permitir que trate a China como lo que no es decir, no es una economía de mercado? ¿Me va a permitir la OMC hacer eso, tratarlo como lo que no es? ¿O me va a pedir tratarlo como lo que no es una economía de mercado? ¿O me va a permitir tratarla como lo que realmente es la economía china, según la percepción de Estados Unidos? China no es una economía que funciona de acuerdo a los principios de mercado. Entonces, la OMC me tiene que permitir discriminar las reglas comerciales en contra de China, porque no está funcionando bajo los principios, los preceptos que son parte del entendimiento fundacional de la Organización Mundial del Comercio. Esa es la opinión quizá de las más importantes o más estructurales de Estados Unidos en la organización, y lo que implica es si la OMC le permite a Estados Unidos discriminar en contra de China, pues le está dando de alguna manera, golpeando el principio fundacional de la organización, que es el principio de nación más favorecida, o en otras palabras, el principio de no discriminación. Ese tratamiento ya se dio en el entendimiento entre Estados Unidos y China por fuera de la OMC, pero es algo que subyace en las discusiones en la OMC hacia adelante. Entonces es, digamos, que uno de los elefantes en la habitación, como dice la expresión en inglés, que tendrían que eventualmente ser abordados. Escalando esto un poco más, pues es obvio que estamos hablando de las preocupaciones comerciales de un país en torno a otro, pero particularmente las preocupaciones comerciales de la potencia mundial hacia la potencia mundial en surgimiento. Entonces, nuevamente, pues estamos ante una dimensión posiblemente geopolítica, y pues ese es el tamaño del reto de la organización. Es una situación atípica en la historia mundial, en la que curiosamente la potencia en surgimiento, China, está contenta con el statu quo, está contenta con cómo funcionan las reglas multilaterales de comercio, y la potencia desafiada es la potencia revisionista. Estados Unidos dice: hay que revisar las reglas comerciales multilaterales porque ya no están funcionando y no son funcionales para permitir
el surgimiento ordenado de China. Y Estados Unidos, la opinión de Estados Unidos, como ya lo referimos, es la OMC en este momento no está preparada para disciplinar ese surgimiento. Y ningún conjunto de reglas a nivel regional ni a nivel plurilateral lo está. Ni la APEC, ni la OCDE, ni el G20 tienen las herramientas para entrarle al corazón de estas discusiones. Vamos ya concluyendo un poco esta charla, las consideraciones hacia futuro. En primera instancia, mencionar efectivamente el tablero comercial multilateral o el mundo comercial está bajo profunda revisión. No tiene reversa, no es como que vamos a regresar al NAFTA una vez que ganen los demócratas. Ese tren ya, ese barco ya zarpó. El día de hoy tenemos el TEMEC y el TEMEC pone un estándar que varía en relación con el estándar que ponía NAFTA en su momento. Y de hecho los preceptos que motivan la negociación del TEMEC son preceptos distintos a los que en su momento motivaron el NAFTA. Pero bueno, ya tenemos el TEMEC y hay que vivir con el TEMEC y es un nuevo estándar y es el nuevo estándar de Estados Unidos y es un estándar que gozó del apoyo bipartidista en Estados Unidos al ser aprobado. Hay un creciente consenso o varios países crecientemente comienzan a compartir las inquietudes de Estados Unidos respecto de China en materia comercial. No hay vuelta atrás respecto al Brexit, por ejemplo. Difícilmente va a haber un regreso de Estados Unidos al TPP. Es decir, hay una serie de consideraciones comerciales, de entendimientos comerciales nuevos que ya van a impedir regresar al mundo comercial como lo conocíamos hace 3, 4 años. Esa sería la primera consideración que yo dejaría acá. La siguiente consideración es el tablero comercial, como lo estamos viendo hoy, se está cruzando crecientemente con la geopolítica. No es el business as usual, de que lo comercial se encajona en lo comercial, el tema de seguridad va por su propio canal, otros temas también corren por su propia, bilaterales o multilaterales, corren por su propia cuerda. El énfasis también es creciente en el tema de seguridad nacional y cómo se usa el comercio para elevar esos estándares de seguridad nacional. Antes, el tema de la defensa, control de armas, solían ser las áreas tradicionales de seguridad nacional. Hoy hay que considerar además el tema de la seguridad en salud, tanto la administración Trump como la plataforma de oferta del candidato Biden, como los paquetes de reactivación o de rescate de la Unión Europea, por ejemplo, están hablando cada vez más de una cadena segura en el sector salud, están hablando de la relocalización de las inversiones para la producción de medicamentos, etcétera. El tema de seguridad alimentaria, en el momento en el que se empiezan a escalar otros temas y se ponen en el plano de seguridad nacional, el candidato natural también para hacer esto va a ser el tema de seguridad alimentaria. Quien no crea que la seguridad alimentaria o el garantizar los alimentos de la población no puede generar una desestabilización, pues está siendo omiso de las potencialidades que este tema representa una vez que se sube al paquete de temas de seguridad. El tema de seguridad energética también es otro de los temas que rozan también el canal comercial. El tema de ciberseguridad y el flujo de datos, ya lo referíamos con respecto al tema, al tema de negociación de comercio electrónico. El tema de las nuevas políticas industriales, Made in America, USA, Made in Europe, etcétera. Está regresando esa discusión al primer plano y situaciones como los de la pandemia nuevamente hacen que cobre relevancia o cobre atención este tipo de discusiones. El Pacto Verde de la Unión Europea está previendo en uno de sus componentes
la organización de una nueva estructura industrial con base en energías limpias, etcétera, etcétera. El tema de las restricciones a la inversión, también particularmente las que tienen que ver con tecnologías de uso común, de celulares, de electrónicos, semiconductores, etcétera, para el uso común, que puedan ser también, que puedan tener una aplicación en materia de defensa, en materia de seguridad, como tradicionalmente lo conocemos, pues está llevando a que las inversiones o las desinversiones o las restricciones a la inversión o a la exportación de productos de tecnología, pues también pongan retos en el diseño de reglas multilaterales. El tema de relocalización, en términos generales, pues también, desde luego, roza los temas de seguridad nacional. Nuevamente, importante señalar algunas cosas que hemos visto recientemente, en años recientes, de cómo nos ha cambiado el mundo. Ya no van a cambiar, ya llegarán para quedarse, pase lo que pase en las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo. Y algunas quizás se puedan matizar, algunas a lo mejor el tono o la táctica de la negociación en este momento pues pueda matizarse, pero pues el consenso que estamos viendo particularmente del vecino del norte hacia países como China o hacia su ríspida relación comercial con la Unión Europea, pues es algo que goza más o menos del consenso al interior de ese país. Habrá que ver si la relación Estados Unidos-China se transforma en una de confrontación plena, una de competencia, una de colaboración o una combinación de las tres. Habrá que ver si Estados Unidos y la Unión Europea resuelven hacia adelante sus irritantes comerciales, que deriva de la reciente disputa, no la reciente, sino la añeja disputa entre Boeing y Airbus, pero las recientes facultades que está dando la Organización Mundial del Comercio para que cada país tome sus propias represalias ante los hallazgos legales que han hecho en ambos casos. Los temas de déficits comerciales van a seguir siendo un motivo de discusión a nivel político. El tema de los impuestos digitales, que parece no estar relacionado con esta discusión que se está discutiendo en el seno de la OCDE, pero que en cualquier caso, o en una ausencia de una solución a nivel global en impuestos digitales, pues esto va a implicar represalias comerciales. Estados Unidos eso lo ha anunciado, represalias comerciales con el mundo, el nuevo Pacto Verde de la Unión Europea, como ya lo decíamos. Todo eso va a redundar o va a influir en el apoyo o no al proceso de reforma hacia adelante del sistema multilateral del comercio. ¿Cuál debiera ser el rol de la OMC a futuro? Pues deseablemente tiene que recuperar la OMC su rol como el eje de la gobernanza comercial multilateral, y sobre ese eje que se construyan los acuerdos comerciales preferenciales a nivel bilateral, a nivel regional, en vez de que tiendan a caminar de manera paralela, que tiendan a complementarse. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Como ya les refería al principio, no es exclusivamente un tema de voluntades. Tenemos que tener cuidado con lo que se le pide a la membresía de la OMC. Hay que recordar que desde 1994 que se instrumentó los acuerdos derivados de la Ronda Uruguay, no se ha alcanzado ningún acuerdo multilateral en el marco de la OMC que implique acceso a mercados. No se ha alcanzado ninguno entre los 164, es decir, no se ha alcanzado una suerte de PLC, no se ha alcanzado una suerte de disminución de aranceles, no se ha alcanzado una suerte de acuerdo entre los 164 a los mercados de servicios, y solo ha habido dos grandes acuerdos multilaterales. Uno de ellos es el Acuerdo de Facilitación del Comercio. No es menor, pero no es un acuerdo que dé concesiones de acceso a mercados, sino que facilite mediante procesos los flujos comerciales, y la eliminación de los subsidios a la exportación, que prácticamente ya no se usaban entre los países productores agrícolas. El otro tema es, pues le podemos pedir a la OMC muchas cosas, pero la realidad también es, como yo le relataba a algunos colegas, hay que pensar quién va a ser como se dice en inglés, el heavy lifting en ausencia de Estados Unidos. Ningún acuerdo multilateral comercial
o ningún acuerdo comercial de envergadura a nivel internacional ha salido si Estados Unidos no lo ha querido. Y esto quiere decir no que Estados Unidos se oponga, sino que para sacar un acuerdo de relevancia a nivel multilateral se necesita invertir muchísimo capital político. Y ese capital político, tradicionalmente, el que lo invertía era Estados Unidos. Tradicionalmente, el ministro o secretario de Comercio que agarraba el teléfono, que encerraba a otros ministros, que presionaba, que hacía propuestas sobre la mesa, que estaba motivando que siempre esa discusión se encaminara hacia una conclusión, es Estados Unidos. El día de hoy Estados Unidos no está jugando ese rol en la OMC, no está jugando, no está echándose el peso al hombro. Y difícilmente otros grandes jugadores pues les alcanza para ocupar ese espacio que estaba ocupando Estados Unidos. Entonces, pues hay que tener cuidado con, o sea, puede haber una ruta, la ruta en la OMC de un proceso de reforma quizá pase más por un paquete en fases o estableciendo prioridades en vez de indigestar a la OMC con el arbolito de Navidad de todos los deseos de todos los países. Eso sería quizá, desde mi perspectiva, contraproducente. Tendría que la OMC caminar y administrar este tipo de prioridades si lo que quiere es evitar un mundo hacia adelante de creciente fragmentación comercial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya les refería, que el mundo camine hacia acuerdos regionales que corren de manera paralela a la organización en vez de que se monten sobre la estructura de la propia organización. México, teniendo como vecino a la nación más poderosa del mundo y al comercio exterior como, desde mi perspectiva, como la dimensión más relevante de su vida económica, a México le conviene fortalecer el sistema multilateral del comercio. Hemos recurrido tradicionalmente al sistema. El mecanismo de solución de disputas, somos uno de los top 10 de los principales 10 usuarios de ese mecanismo. Los mecanismos de transparencia de los acuerdos en materia sanitaria, los acuerdos en materia de obstáculos técnicos al comercio. México también está en el top 10 de los países más usuarios de esos mecanismos de transparencia, solicitando información respecto de regímenes sanitarios de otros países, medidas sanitarias en particular o de obstáculos técnicos que pudieran representar una preocupación al acceso al mercado de ese país de productos mexicanos. México tiene que tomar un rol protagónico, me parece, en esta dinámica, llegado el momento, llegadas las condiciones, y participar asertivamente en la búsqueda de consensos, en apoyo a la nueva directora general en la construcción de estos consensos. Y desde luego, no podemos ignorarlo tampoco, México también tiene retos internamente para poder potenciar la plataforma de comercio exterior. Pues los retos que ustedes pueden estar viviendo día a día pasan por el hecho de por contar con mayor certidumbre, por fortalecer el Estado de Derecho, por generar palancas que le brinden fortaleza frente a la posición negociadora frente a Estados Unidos, contribuir a una agenda estratégica en diversos sectores en América del Norte, etcétera. Todo ello me parece que un sistema multilateral de comercio fortalecido en el cual México tenga una participación relevante, pues ayuda también a hacernos espacios relevantes o márgenes relevantes de diálogo y de negociación con los propios Estados Unidos. Aquí lo dejo, Octavio, nuevamente agradeciéndoles por el espacio y pues poniéndome a sus órdenes para dudas o la discusión que ustedes tengan a bien conducir. Maestro, pues no me queda más que darle las gracias por contestar todas las preguntas, por esta plática, por esta charla. La verdad fue muy interesante y pues me queda más darle un reconocimiento virtual en el que dice TLC Magazine México. Llegamos a un trueque. Otorga el presente reconocimiento al maestro Roberto Zapata Barradas por hacer un trueque en la plática virtual con el tema el nuevo rumbo de la Organización Mundial de Comercio el día 14 de octubre del 2020. Muchísimas gracias, fue un trueque muy interesante, en verdad, fue un honor tenerlo por aquí. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Daniel, a todos ustedes por sus preguntas. A mí me encanta también la posibilidad de desarrollar este diálogo de manera interactiva y qué bueno que se pudo dar de esta manera, que hubo el interés para
para discutir los temas más allá de la presentación que yo les hice. Nuevamente, muchísimas gracias y me reitero a sus órdenes.